Muy bien, bienvenidas, bienvenidos todos. Espero que tengan su agüita. O sea, siempre es bueno tener un vaso con agua para estos estudios. Para acortar el tiempo de la sesión, pues de la transmisión, ya hicimos una pequeña oración de inicio para sintonizarnos y agradecemos a aquellos que tengan a bien seguirnos en diferido o acompañarnos en esta sesión en particular. Vamos a durar más o menos 30 minutos y ahí terminamos la sesión y nos quedamos con los compañeros que tienen oportunidad de estar ahorita con nosotros. El día de hoy vamos a continuar y vamos a empezar con el capítulo uno de este estudio que estamos tomando como estudio, digamos, para la reforma moral, para la transformación personal, para ver cuál es el modelo que nos sugiere el código divino, el código crístico, el código de luz. Este código, digámoslo así, es un código moral que fue traído por el mismo Jesús como mensajero y también como autor de este código, que básicamente son las reglas para poder evolucionar adecuadamente en este planeta de tercera dimensión y sobre todo para poder trascender el plano físico en un momento dado y ser merecedores de vivir y de realizarnos, de desarrollarnos en otros ambientes quizás más tranquilos, más armoniosos, pero para ello tenemos que tener estos méritos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estudiar el capítulo uno del libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, codificado por Allan Kardec, y de alguna forma extraer lo mejor de este estudio, lo mejor de esta lección, que realmente lo es todo, pero bueno, hay cosas que son, a mi juicio, un poco más trascendentes que hay que remarcar y hay que estudiar. Entonces vamos a iniciar con el estudio. Dice capítulo uno: no he venido a derogar la ley. Las tres revelaciones, la primera sería la revelación de Moisés, la segunda la que trajo Jesús el Cristo y la tercera es el espiritismo. Alianza de la ciencia con la religión, instrucciones de los espíritus, la era nueva, la nueva era. Esto va a tratar el título, el capítulo uno. Y empieza así esta instrucción: no penséis que he venido a derogar la ley o los profetas. No he venido a derogarlos, sino a darles cumplimiento. Porque en verdad os digo que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que está en la ley se haya cumplido perfectamente. Y mientras quede una sola jota y un solo punto, es San Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. Este es el texto con el cual empieza el capítulo uno y esto nos da la idea de que algunos seres comentaban que Jesús vino a derogar la ley y él dijo que no, él simplemente vino a renovarla, a actualizarla y a darle cumplimiento. Esa sería como una primera idea que nos llega. Vamos a escuchar lo que se habla de Moisés. La ley mosaica se compone de dos partes distintas. Primero, la ley de Dios promulgada en el monte Sinaí, o sea, se refería a los 10 mandamientos, y la ley civil o disciplinaria establecida por Moisés. Debemos acordarnos que Moisés estableció legislaciones secundarias a esos 10 mandamientos por la necesidad que tenía de controlar al pueblo indisciplinado que a él le tocó conducir. Dice, una es invariable, la otra apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo. Se modifica con el tiempo. Quiere decir que dentro de la ley mosaica o la ley de Moisés hay una parte que es permanente, que perdura en el tiempo, que es la ley de Dios, y la otra que es la ley temporal, adecuada o apta para las costumbres y el carácter del pueblo. Esa se va a modificar, va a cambiar. Entonces dice aquí, la ley de Dios está formulada en estos 10 mandamientos, lo que comentábamos. Es la ley que perdura en el tiempo y eternamente, para todos los siglos de los siglos. Primera, dice así, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No
las adorarás ni les darás culto. Ustedes recordarán en algunas clases de catecismo, los que estuvimos en la religión católica, nos decían que amar a Dios, por ejemplo, a Dios sobre todas las cosas, era como el primer mandamiento y este es más explícito, más claro. El número dos es no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. El tres, acuérdate de santificar el día de descanso. Cuatro, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. El cinco, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no hurtarás. Octavo, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de las que son de él. Fíjense que son 10 mandamientos, 10 ordenanzas que están muy acordes al tiempo de esa época, que ahorita prácticamente se mantienen vivas. Sin embargo, pues ya la mayoría no tiene siervos, no tenemos, no somos campesinos, no trabajamos con asnos ni bueyes, pero la esencia de cada mandamiento perdura. Entonces, aquí no lo voy a explicar, no es el tema en el momento, porque es básicamente la ley que perdura, la ley que permanece, que es la ley divina. Y aquí, por ejemplo, simplemente en la parte de no harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, se refiere básicamente que no supedites tu creencia, tu fe, tu vida misma a algo menor a la divinidad. A eso se refiere. Algunos lo pueden tomar de que no hay que tener imagen, no hay que tener esculturas, etcétera. Pero, por ejemplo, tenemos fotos de nuestros abuelos, de nuestros padres, por ejemplo, de nuestros hijos, y eso no es ninguna idolatría, aunque en algunas religiones así lo pintan. Entonces, honrar al padre y a la madre es procurar que tus hijos te honren si tú honras a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento, no matarás, pues es el que más se ha transgredido ahora en las guerras. Y bueno, interesante. Eh, no levantar falso testimonio es no mentir, no, no mentir en contra de los demás, no codiciar nada ajeno, es un concepto de paz, de mantener el respeto al derecho ajeno, es la paz. En general, dice, esta ley es de todos los tiempos y de todos los países, o sea, la ley divina, los 10 mandamientos, y por eso tiene carácter divino. Las demás leyes han sido establecidas por Moisés, obligado a contener a través del miedo a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado, en el cual tenía que combatir abusos arraigados y prejuicios adquiridos en la servidumbre de Egipto. Hay que recordar que el pueblo hebreo estuvo esclavizado por el pueblo judío, el pueblo egipcio, y de alguna forma se adaptó en muchas cosas. O sea, el pueblo judío adoptó costumbres y hábitos bastante paganos y desajustados de los egipcios. Entonces, para revestir de autoridad sus leyes, debió atribuirles un origen divino. O sea, Moisés tuvo que darle un origen divino, inclusive a algunas leyes que él estableció personales a su juicio, como lo hicieron todos los legisladores de los pueblos primitivos. La autoridad del hombre debía apoyarse en la autoridad de Dios. Y esto lo vemos inclusive actualmente en la religión católica y otras religiones, donde con miras a mantener, digamos, a las ovejas en el redil, de alguna forma, pues han dicho que Dios estableció, por ejemplo, el papado, la infabilidad del papa, estableció que el Espíritu Santo llegue y algunos directores espirituales puedan hablar en lenguas y algunos líderes espirituales o religiosos normalmente se apoyan en la autoridad divina para justificar sus propios dogmas, fanatismos, rituales y limitaciones. ¿Y esto en base a qué? En base a lo que ellos consideran necesario. Entonces, así como hoy, antaño, Moisés se vio casi obligado a fundamentar sus decretos, sus leyes,
apoyándose en la autoridad de Dios. Dice, no obstante, solo la idea de un Dios terrible podía impresionar a hombres ignorantes, en quienes el sentido moral y el sentimiento de una justicia recta estaban aún poco desarrollados. Imagínense hace 2000 años cómo estábamos, ¿no? Los que estuvimos encarnados quizás en esa época. Pues todavía, después de 2000 años, el sentido moral está poco desarrollado, quizás. Entonces es evidente que el que había establecido entre sus mandamientos, no matarás, no harás daño a tu prójimo, pues no podía contradecirse haciendo del exterminio un deber. Aquí de alguna forma hay esos mandatos, pero de alguna forma también, de alguna forma, por ejemplo, en la guerra, en el conflicto que tomaron algunos líderes hebreos, pues tenían hacían la labor de asesinar al enemigo. Sin embargo, el mandato divino era muy preciso, muy exacto. No matarás y no harás daño a tu prójimo. Las leyes mosaicas propiamente dichas tenían pues un carácter esencialmente transitorio. O sea, eran leyes restrictivas, coercitivas. El mismo concepto de si la mujer adúltera se encuentra en el acto, pues se le tiene que matar a pedradas. Muchos de esos se derivaron de alguna forma, no necesariamente establecidos por Moisés, pero algunos líderes hebreos se apropiaron de esto, de tener posesión exclusiva de la ley universal y hicieron de las suyas. Obviamente tendrían que pagar un karma en algún momento dado. Pero bueno, con ello quiero decir que siempre la ley universal, la ley divina, ha sido, digamos, acomodada a la evolución de la civilización, pero también ha sido mal utilizada, ha sido tergiversada, manipulada. Entonces hay que tener mucho ojo, mucho criterio, bastante maduro, para entender cuál es la verdad auténtica abajo de esas leyes que pueden darnos como si fueran leyes divinas. Entonces, esta fue una época de hace más o menos 2000 años atrás. Pero luego viene la época, la segunda revelación que le llaman, la revelación del Cristo o de Jesús. Y aquí dice punto 3: Jesús no vino a derogar la ley, es decir, la ley de Dios. Vino a darle verdadero cumplimiento. Esto es, a desarrollarla y a exponerla a todos nosotros, a darle su verdadero sentido, su significado auténtico y adecuarla al grado de adelanto de los hombres. Esto quiere decir que tuvieron que pasar 2000 años al menos para que el maestro pudiera venir. Y esto, por ejemplo, en el libro de Ramatiz se habla muy bien de que fue un tiempo sideral establecido para que el maestro llegara en condiciones propicias y se preparó 1000 años para poder encarnar. El Sublime Peregrino de Ercilio Máez lo recomiendo ampliamente porque aquellos que quieren conocer a profundidad qué hay atrás de todos estos textos, podemos encontrarlo en esa obra. El Sublime Peregrino de Ercilio Máez, dictado por el espíritu Ramatiz. A mi juicio es muy certero. Entonces dice, por eso encuentra en esa ley el principio de los deberes para con Dios y para con el prójimo. O sea, el Maestro Jesús vino precisamente a traer el verdadero sentido del mensaje universal, el mensaje divino. Y el mensaje está fundamentado en dos ejes. Amar a Dios sobre todas las cosas, que más o menos dice no tendrás imágenes, no te pondrás imágenes, y amar al prójimo como a ti mismo, que significa no matarás, respetarás sus bienes, amarás a tus padres, etcétera. Esta es la base de la doctrina cristiana auténtica. En cuanto a las leyes de Moisés propiamente dichas, por el contrario, Jesús las modificó profundamente. Es decir, las leyes divinas perduraron, los 10 mandamientos, pero las leyes secundarias establecidas en esa época, en la época mosaica, Jesús las vino a cambiar totalmente. ¿Por qué? Tanto en el fondo como en la forma. Y combatió de manera constante el abuso de las prácticas exteriores, de las falsas interpretaciones, de los cultos sanguinarios de matar animales para el sacrificio, porque no era realmente el sacrificio que se buscaba, sino la transformación personal, el vencimiento personal. De modo que no podía ser que esas leyes sufrieran una reforma más radical
que mediante su reducción a estas palabras: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, añadiendo, esta es toda la ley y la ley de los profetas, de todos los profetas. Entonces, con esto, este texto resume perfectamente el código moral del maestro y el código moral para la elevación de la humanidad, para enrutarnos en el camino correcto. Dice, con estas palabras, el cielo y la tierra no pasarán sin que todo se haya cumplido, y mientras quede una sola jota, etcétera. Jesús quiso decir que era preciso que la ley de Dios recibiera cumplimiento, feliz cumplimiento, es decir, que fuera practicada en la tierra en toda su pureza. Entonces, el Maestro Jesús tiene el mérito de traernos de manera personal y directa la enseñanza que es el código universal para los mundos de expiación y pruebas de todo el universo, por no decir de todo el cosmos, de toda la galaxia al menos. Entonces, este código no nada más es para nosotros. Puede haber diferentes mensajeros, pero para la Tierra el mensajero fue el mismo regente planetario o gobernador de la Tierra, que este caso es Jesús. Con todo su desarrollo y todas sus consecuencias, la trajo con toda su pureza y él vivenció el mensaje que él mismo traía con su propio ejemplo, cosa que no tenía que pasar, experimentar sufrimiento ni todas las, digamos, ofensas que le provocamos. Sin embargo, cumplió a cabalidad el ejemplo máximo, por eso es maestro de maestros. Y dice aquí, ¿por qué de qué serviría haber establecido esa ley si debía quedar como privilegio de algunos hombres o a lo sumo de un solo pueblo? O sea, no era una ley para un pueblo elegido, por muy bueno que fuera, o por muy apto que fuera, como era el pueblo judío. Era para todos los hombres, para todas las razas, para todas las religiones, dado que todos los hombres son hijos de Dios. O sea, no hay diferencia entre el salvaje africano y un refinado europeo o americano. No hay distinciones. No hay distinciones entre hombres y mujeres, entre homosexuales, heterosexuales, etcétera. Todos ellos son objeto de la misma solicitud paternal. Es decir, el padre ama a todos porque son sus hijos. Entonces, muy interesante el caso. Entonces, aquí nos quitamos varios aspectos de que el Evangelio no es como nos lo han pintado, de que no tiene el sentido de ser bueno nada más por serlo. Hay un profundo significado moral de corrección, de adecuación, de poder aprender un código universal, digámoslo así, de salvación. Y la salvación tiene que ver salvación de las reencarnaciones sucesivas en planos de sufrimiento, de expiación y pruebas. O sea, eso es lo que nos da el aprender a aplicar el código moral, el código del maestro. Entonces sabemos que es muy difícil, pero se nos hace difícil porque hemos estado mucho tiempo no aceptando ese código. A lo largo de una vida, otra y otra y otra, cada vez que se nos ha planteado este código, al menos por las religiones, las iglesias, en la mayoría de los casos la hemos rechazado este código, esta propuesta. ¿Por qué? Porque tampoco los que nos daban esta propuesta tenían la claridad que ahorita ustedes la pueden tener aquí, estudiando este tratado de excelsa espiritualidad. Entonces llegó la hora, llegó el tiempo de verlo todo a la luz de la verdad universal que va más allá de los dogmas, fanatismos y rituales religiosos. Entonces, punto 4. Pero el rol de Jesús no fue simplemente el de un legislador moralista, lo que les comentaba. O sea, no vino nada más a decir, tienes que ser bueno y santo y tienes que hacer como yo soy. Dice, no fue un legislador moralista, sin más autoridad que su palabra. O sea, no vino a legislar moralmente únicamente hablando. Él vino a cumplir las profecías que anunciaron su llegada. ¿Por qué? Porque él mismo, antes de encarnar, ciertamente que ya sabía el plan que se tenía arriba. Ya se sabía que, digamos, los arquitectos siderales o los programadores de la evolución de las razas, de los planetas, habían establecido un tiempo para traer el mensaje, la buena nueva de Dios para la humanidad. Pero necesitábamos pasar la primera etapa con Moisés, esta segunda con Jesús el Cristo, que nos trajo hace 2000 años esta revelación,
y que nos ha costado más o menos 2000 años para llegar un poco a esta comprensión más fidedigna al mensaje original. Él vino a cumplir las profecías que anunciaron su llegada. Su autoridad provenía de la naturaleza excepcional de su espíritu y de su misión divina, un ser de altísimo grado de perfeccionamiento por propio mérito, no porque Dios dijo: es que tú vas a ser mi hijo amado y te sobresalgo sobre los demás. No es así. Es simplemente que el maestro ya tenía la evolución suficiente para ser regente planetario y para ser embajador del mismo Dios. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está en la tierra. Y esto nos cuesta muchísimo. Nos apegamos tanto a la materia, tanto a la personalidad, tanto al ego, que nos cuesta cuando ya estamos cerca quizás de la transición o una enfermedad nos da, entramos en pánico porque nos aferramos como el molusco a la roca y sin saber que esta no es nuestra tierra, estamos aquí de paso y estamos como si estuviéramos en un hotel, por decirlo así. Estamos como de alguna forma exiliados para aprender lecciones bastante difíciles. Estamos fuera de nuestra patria espiritual. Dice, la verdadera vida no está en la tierra, sino en el reino de los cielos, es decir, en los planos espirituales. Vino a enseñarles el camino que conduce a ese reino, el regreso a nuestra patria auténtica. Los medios para reconciliarse con Dios, es una forma de decirlo, los medios para, digámoslo así, satisfacer todo lo que hemos violado de la ley, para equilibrar el momentum energético y poder de alguna forma quedar tablas, al menos, por decirlo así. Y la manera de presentir esos medios en la marcha de las cosas futuras para el cumplimiento de los destinos humanos. Estamos empezando a captar lo que verdaderamente el maestro quiso transmitirnos. Sin embargo, y aquí lo dice, no lo dijo todo. ¿Y cómo podía decirlo? Si ahorita nos lo dice, no todo tampoco, no lo entendemos del todo y menos le damos cumplimiento. ¿Qué pasó hace 2000 años? Que éramos bárbaros, aguerridos, ojo por ojo, diente por diente, pues dijo lo estrictamente necesario para nuestra evolución, en la cual estábamos como niños, bastante primitivos y peleándonos unos con otros. Entonces, dice, se limitó a presentar el gemen de verdades que, según él mismo declaró, aún no podían ser comprendidas. Él mismo lo dijo. Les digo lo que pueden entender. Aún a sus discípulos le dijo lo mismo. Y luego dijo, acá entre nos, les puedo decir un poquito más, pero tampoco están tan separados del resto de las multitudes. Habló acerca de todo, pero en términos relativamente explícitos. Es decir, todo lo dejó claro en el sentido estricto, en la esencia de las cosas. Para captar el sentido oculto de determinadas palabras de Jesús, era preciso que ideas nuevas y nuevos conocimientos llegaran, que dieran su aporte, la clave. Y esas ideas y esos conocimientos nos han tardado más o menos 2000 años, incluyendo el avance de la ciencia y la tecnología, el avance de la mecánica cuántica y de tantas ciencias, de la astronomía, por ejemplo, el que no somos el centro del universo, eso fue vital, el contacto de las diferentes culturas del nuevo mundo con el viejo mundo, todo eso facilitó una apertura de conciencia colectiva. Y esas ideas no podían venir antes de que el espíritu humano alcanzara cierto grado de madurez. Ahorita tenemos un suficiente grado de madurez para entender al menos estos escritos. La ciencia debía contribuir poderosamente al nacimiento y al desarrollo de esas ideas. Así pues, había que dar a la ciencia el tiempo necesario para que progresara. Y aquí le vamos a dejar. Este sería como el estudio. No queremos abrumarlos. Es algo breve, conciso, tratando de ser bien explicado, paso a paso. Primero la A, la B, la C, por decirlo así, porque para todo nos sirve recordar esto. Entonces, con esto estamos dando por terminado esta primera parte del capítulo 1, donde redondeando, entendemos que siempre hay un programa, hay un plan evolutivo para cada planeta. Para la otra ocasión les voy a traer un extracto del libro de Ramatiz
que corrobora esto que estamos comentando para enriquecer el estudio de este estudio del Evangelio particular. Entonces, muy interesante que el maestro vino no a derogar la ley, vino a darle feliz cumplimiento. La primera revelación divina, muy marcada, muy clara, fue la de Moisés, con los 10 mandamientos, que son el decálogo por excelencia divino, y hubo una parte que fue la parte de las leyes secundarias implementadas por Moisés y por otros para mantener en orden a ese pueblo tan rebelde. Y de alguna forma también entendemos que la segunda revelación la trajo el mismo Maestro Jesús, que no es un evangelio mocho, dogmático, religioso. Es la enseñanza más pura para la evolución del espíritu en la carne, en planos de tercera dimensión. Y también vemos aquí que básicamente la última parte que vamos a tocar, pues es obviamente cuál es el papel del espiritismo en este estudio, y eso ya lo estaríamos viendo en la próxima sesión, haciendo como una aclaratoria. No es que querramos que todos se metan al espiritismo, es simplemente cuestión de conciencia, cuestión de interés, cuestión de poner a prueba todo el conocimiento. Pero la poca experiencia que tengo en los estudios espíritas, porque me ha gustado estudiar de todo, ustedes saben que me gusta estudiar de todo, he estudiado hasta psicología, metafísica, he estudiado un poquito la parte de hipnosis, la parte de las enseñanzas de Edgar Cayce, un poquito de espiritismo, pero con el afán de extraer, digamos, la esencia del conocimiento. Y hemos elegido el estudio del Evangelio según el espiritismo porque es un libro de más alta connotación moral, es decir, nos ayuda a entender cuáles son los principios que debemos implementar en nuestra vida, tomando como referente al Maestro Jesús, y no porque sea Jesús, sino porque Él vino a traer el código moral y Él lo ejemplificó con su vida. Entonces, que se entienda que esto no es un estudio, inclusive pudiéramos decir que no es hasta espírita, porque aunque estamos estudiando un libro espírita, le estamos dando la interpretación muy particular, en este caso de su servidor. Entonces, aquí vamos a cerrar el estudio. Al final de la plática que vamos a tener con los compañeros que nos acompañan en vivo, en directo, presencial, vamos a hacer el cierre con una oración y agradeciendo infinitamente el favor de su atención, el que sigan estas instrucciones, y cualquier pregunta, comentario o duda, no vacilen en comentarla, en enviarla a través de este WhatsApp, y los esperamos a todos, o sea, aunque no estén en este grupo, que puedan incorporarse a estos estudios en vivo y en directo porque salimos muy enriquecidos con ello. Entonces, hasta este punto, pues cierro la sesión y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias.